Muy bien, pues vamos a ver ahora este tema, procesos termodinámicos y ciclos. Aquí podríamos considerar que en este tema se podrían integrar todos los conceptos previos que hemos visto, desde el concepto de calor y temperatura, pasando por leyes de los gases, calor específico, hasta eficiencia. Sin embargo, este tema lo vamos a ver de una manera introductoria, aunque no quiere decir que el tema sea poco importante. Incluso algunas partes que vamos a ver solo de manera conceptual, para cada una de esas partes nos podríamos detener y hacer una serie de ejercicios, pero digamos que es la parte más profunda de todo lo que hemos visto y por eso no vamos a verla así, ¿verdad? Lo vamos a ver solo los fundamentos, que también es muy importante tenerlos claros. Bueno, de los últimos temas que vimos en la clase anterior, tal vez dos clases anteriores, estuvimos hablando de las máquinas térmicas. ¿Qué es una máquina térmica? Pues es un dispositivo cuya finalidad es transformar la energía calorífica en trabajo, ¿sí? A partir de un calor suministrado, queremos que con un motor, por ejemplo, de combustión, de gasolina, podamos obtener un trabajo, que se produzca un trabajo, que ya hemos visto también que es imposible aprovechar todo el calor, solo podemos aprovechar una parte del calor para producir trabajo. Eso ya lo hemos mencionado. Y cuando hablamos de los tipos de máquinas térmicas, que se clasifican en tres tipos, y en donde tal vez nos detuvimos un poco más en el motor de combustión interna o el motor de cuatro pasos, vimos que muchos de esos dispositivos funcionan a partir de una serie de pasos que se repiten. Cuando se repiten, bueno, cuando en esos pasos no hay una repetición todavía, bueno, a toda esa serie de pasos le llamamos un ciclo. Entonces también otra forma de decirlo, funcionan a partir de ciclos. Y para poder analizar y estudiar más profundamente estos ciclos, conviene analizar bien por separado cada uno de esos pasos para que posteriormente se puedan integrar como conjunto. Y es que cada uno de esos pasos tienen, suelen tener ciertas condiciones o características especiales. Y para ser un poquito más claro y más preciso a lo que me refiero, es que en algunos de esos pasos puede ser que la presión, la temperatura o el volumen permanezcan constantes. Esa podría ser una condición de un paso. En un paso la presión fue constante, en otro la temperatura fue constante, en otro el volumen fue constante y a su vez también podemos tener pasos en los que no hay entradas ni salidas de calor. Y cada uno de estos tipos de pasos reciben un nombre especial o característico que también vamos a ir definiendo posteriormente. También una herramienta que es fundamental para el entendimiento de los ciclos termodinámicos, vamos a hablar de algunos ciclos, es el diagrama presión-volumen, que además de, como hemos dicho, nos permite entender mejor los ciclos termodinámicos, también nos permiten, especialmente su utilidad es que nos permiten calcular el trabajo realizado durante dicho proceso. ¿Qué es un diagrama presión-volumen? El mismo nombre lo indica. Es una gráfica en un plano cartesiano, dos ejes, como hemos trabajado gráficas tal vez desde la primaria, en la que en el eje vertical se va a representar la presión y en el eje horizontal el volumen. Y una característica, digamos, muy especial que tiene esta gráfica es que el área bajo la curva, y por supuesto que si ya estamos hablando de área bajo la curva, estamos haciendo referencia a integrales, y es por eso que, bueno, sería difícil que llegáramos hasta ese nivel de profundidad para un curso de bachillerato, y tal vez ya se vea así a partir de integrales en un curso posterior. Pero bueno, en la característica estaba diciendo que, cierro este paréntesis, que el área bajo la curva de dicha gráfica permite calcular el trabajo realizado por el sistema. Pero ¿por qué? ¿Por qué el área bajo la curva de esa gráfica corresponde al trabajo realizado? Bueno, la deducción es la siguiente. Voy a poner aquí una gráfica. Vamos a suponer lo siguiente. Digamos que tengo aquí un pistón. Un pistón consta de un cilindro, ¿verdad? Que es un tubo, como su nombre lo indica, y que cuenta con un émbolo. Un pistón con, esas son las dos partes fundamentales de un pistón. Un tubo con un tapón que se desliza libremente. El tubo se llama
cilindro, el tapón que se desliza libremente, que es esa pieza en forma de T, que vemos en forma de T sombreada de color gris, se le llama émbolo. Entonces, cilindro y émbolo, ¿verdad? Y está sellado. Un pistón muy fácil, bueno, sí, tal vez el pistón más común que conocemos es una jeringa. Entonces, consideramos esta situación como una jeringa en la que le retiramos la aguja, pero tapamos el orificio de salida. Le ponemos ahí a lo mejor algún material que selle el orificio de salida y dejamos una cierta cantidad de gas en su interior. Ese tapón, bueno, pues al verlo de frente, viendo el tubo de frente, pues se tendría forma circular. Entonces, si lo viéramos desde arriba, ese tapón tal vez tendría esta forma, ¿no? Algo así. Viéndolo desde arriba, repito, no es que tenga ya dentro una esfera guardada, ¿verdad? Entonces, a esa área eh, sobre la que podemos ejercer una fuerza o sobre la que se ejerce una fuerza, le llamamos área de sección transversal. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hemos definido las partes de un pistón, ¿sí? Entonces estamos considerando un pistón con su émbolo y su cilindro. Bueno, vamos a considerar que ese pistón además tiene fronteras diatérmicas. Ya habíamos hablado del tipo de fronteras y dijimos que habían dos tipos, fronteras adiabáticas y fronteras diatérmicas. ¿Recuerdas tú la diferencia entre una y otra? Una permite la entrada y salida de calor y la otra es una frontera aislante, no permite la entrada y salida de calor. Entonces vamos a considerar, como dice aquí, que las fronteras son diatérmicas, sí permiten la interacción térmica, sí puede entrar y salida, sí se puede considerar entradas y salidas de calor. Entonces consideremos que la presión que genera el gas en la parte inferior del émbolo hace que éste se desplace hacia arriba a una distancia que está representada ahí en ese dibujo como delta L. Sí, ¿y esto cómo se podría conseguir? Bueno, por ejemplo, calentando el gas. Al calentar el gas, por lo que hemos visto de las leyes de gases, aumentaría la presión y podría desplazar ese émbolo hacia arriba. Pero al, al empujar, ahí se va a producir trabajo, porque para que ese émbolo pueda subir, se están cumpliendo con dos condiciones. Tendría que haber una fuerza aplicada sobre el émbolo y esa fuerza estaría actuando durante cierta distancia. Recordando el concepto de trabajo, el trabajo se produce cuando se cumplen con esas condiciones y en su forma más sencilla, y en este caso sería así, en su forma más sencilla, el trabajo se calcula como el producto de esas dos magnitudes, la fuerza y la distancia. Aquí estoy mencionando de una manera muy rápida y breve otro gran concepto de la física que es el trabajo, ¿verdad? Y también en el tema de trabajo, pues se ve que no se, hemos visto que no podemos realizar trabajo sin que se invierta energía, ¿no? Bueno, entonces, integrando esa presión, ¿sí? ¿De dónde sale esa fuerza? En realidad el gas lo que ejerce es una presión en la parte de abajo del émbolo, pero una presión se puede considerar como un infinito de pequeñas fuerzas repartidas en todo el émbolo, en todo ese círculo que habíamos dibujado, pero si integramos, si juntamos todas esas pequeñas fuerzas, las podemos considerar como una sola fuerza que actúa en dicha zona hacia arriba con base en la definición fundamental de presión y cuál es aquí otro concepto, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de presión? Entonces la presión se define como la relación entre la fuerza y el área sobre la que actúa. También otro concepto que debimos haber visto ya previamente para poder entender bien esto, ¿no? Entonces, bueno, luego me gusta ilustrarlo con datos. Entonces, imaginémonos que aquí ese gas ejerce una presión de, vamos a manejar en kilogramos por centímetro cuadrado, 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, tendríamos que hablar de kilogramos fuerza porque estamos hablando de fuerza precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el gas ejerce una fuerza de 5 kilogramos hacia arriba? No. Es, esa, esa propiedad me indica de qué manera está aplicada la fuerza. Que en cada centímetro cuadrado de ese émbolo se ejerce una fuerza de 5 kilogramos. Entonces, supongamos que ese émbolo tiene un área de sección transversal, otra vez volvemos a poner el dibujo de ese círculo, que actúa sobre un área de sección transversal de 20 centímetros cuadrados. Entonces, si en cada uno de esos centímetros cuadrados hay una fuerza de 5 kilogramos, al integrarlo,
Entonces tendríamos como una sola fuerza de 100 kilogramos, ¿no? 5 por 20, 5 kilogramos fuerza en cada centímetro cuadrado y son 20 centímetros cuadrados. Lo que estamos haciendo es simple y sencillamente de la fórmula anterior es despejar la fuerza. Y si de aquí despejamos la fuerza sería igual al producto de la presión por el área. En este caso, 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por 20 centímetros cuadrados. Bueno, por otro lado, la fórmula de trabajo estábamos diciendo que es en su forma más simple, y en este caso se aplicaría en la forma más simple, sería igual a la fuerza, el producto de la fuerza por la distancia sobre la que actúa. Bueno, si sustituimos aquí esta expresión, presión por área la fuerza, corresponde a la fuerza, y la distancia sobre la que actúa esa fuerza, pues es a la que hemos representado como delta L, por delta L. Pero, ¿qué representa el producto área de sección transversal como el área de la base de ese cilindro por esta distancia, la distancia que sube el émbolo? ¿A qué corresponde ese producto? Eso corresponde a un volumen. ¿Cuál volumen? El volumen desplazado del gas, ¿verdad? Entonces esto lo podemos expresar como presión por volumen. Y de ahí ya vamos encontrando cómo el trabajo corresponde al producto de presión por volumen. Que por otro lado, así como estoy poniendo esa expresión, podría generar cierta confusión y podría interpretarse como que corresponde a todo el volumen del gas, cuando en realidad corresponde solamente al incremento de volumen. Ese gas se expandió, tenía un volumen inicial y un volumen final. Entonces el trabajo realizado corresponde al producto de la presión solo por el incremento de volumen, no por el volumen total del gas. Entonces, esa diferencia de volúmenes, qué sería igual que estábamos mencionando? Pues sería la diferencia del volumen final menos el volumen inicial. Solo correspondería a eso. Pero, o sea, pensemos que ese gas ocupaba un volumen inicial de 500 centímetros cúbicos y se expandió hasta que su volumen final es de 800 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen que ocuparíamos sería la diferencia entre ese 800 y 500. ¿Verdad? Sería la presión por 300 centímetros cúbicos, bueno, o en sus unidades correspondientes para poder obtener el trabajo también en las unidades que se utilizan, que son los joules. Así que, en otras palabras, pues, el trabajo también lo podríamos expresar así. Trabajo sería igual al producto de la presión por la diferencia entre el volumen final y volumen inicial, o a veces llamado también simple y sencillamente volumen 2 menos volumen 1. ¿Sí? Eso ya es una cuestión de estilos. Entonces ahora si ponemos una gráfica de presión por volumen, presión contra volumen de la que hablábamos anteriormente para este tipo de proceso, también además considerando que la presión es constante, ¿sí? Que no hay variaciones en la intensidad de la presión, entonces la gráfica tendría esta forma. ¿Y qué podemos notar en esa gráfica? ¿Qué representa ese producto? Bueno, aquí lo que nos indica primeramente esta gráfica es que tenemos una presión constante y que el volumen fue variando desde un volumen inicial hasta un volumen final. Entonces, si aquí marcamos el área debajo de la gráfica entre el volumen inicial y el volumen final, ¿a qué sería igual el área que queda ahí marcada? ¿Cómo la calcularíamos? Bueno, pues es un rectángulo, vemos que la forma de la gráfica es un rectángulo. ¿Y a qué es igual el área de un rectángulo? Base por altura. Y en este caso, ¿a qué corresponde la altura? Pues empecemos con la altura, el valor de la presión, mientras que la base corresponde a la diferencia de volúmenes, ¿no? Digamos que aquí teníamos un volumen inicial de 100 centímetros cúbicos y un volumen final de 800 centímetros cúbicos. Entonces, este segmento pues mediría 800 menos 100, 700, es decir, B2 menos B1. Y entonces ahí podemos demostrar de una manera sencilla cómo el área bajo la gráfica presión contra volumen representa el trabajo. Vamos a ponerlo así con un color, eh, digamos, rojo para que se alcance a ver, pero el área de esta gráfica representa el trabajo por la deducción que habíamos hecho previamente. Entonces, enfatizando, ni esa expresión ni la forma de esa gráfica son válidos para todos los tipos de procesos termodinámicos. Como hemos mencionado, ¿verdad? Con eso hay que tener
cuidado es que esta gráfica se cumpliría en el caso de procesos en los que la presión permanece constante. Sin embargo, ya en términos generales, si hubiera otro tipo de proceso en el que la presión no es constante, bueno, la forma de la gráfica y la fórmula para calcular el trabajo serían diferentes, pero lo que sí tendrían en común todos los procesos es que la forma de la gráfica va a ser diferente, pero el área bajo la curva de esa gráfica siempre va a representar el trabajo realizado en un determinado proceso termodinámico. Y bueno, voy a poner ese enunciado porque es como el fundamento de la gráfica presión-volumen, es como la regla de la gráfica presión por volumen, ¿verdad? Entonces, en una gráfica eh, presión por volumen, tenga esta forma o no, el área bajo la curva representa el trabajo realizado en un determinado proceso termodinámico, ¿verdad? Entonces, bueno, para el caso de procesos termodinámicos en los que la presión es constante, por ejemplo, la gráfica incluso podría no ser ni siquiera lineal, podría ser una curva, y por lo tanto el área de la gráfica no quedaría definida por la expresión anterior. Sin embargo, pues existen herramientas matemáticas para calcular el área bajo una curva. ¿Cómo se llaman? Las integrales, ¿verdad? Y otra vez, lo que les menciono a los alumnos siempre. Entonces, a veces preguntan a los alumnos, ya un poco atribulados, alumnos y alumnas, por tantas matemáticas, maestro, ¿para qué sirven las integrales? Y mi respuesta siempre es, ¿para qué no sirven? Este es otro ejemplo de un uso de las integrales. Sin embargo, no vamos a profundizar hasta ese nivel, ¿verdad? Para este curso. También hay que destacar que en esta gráfica hay una convención, ¿sí? En la que al final el trabajo puede ser positivo o negativo. Y también esto se refiere a que el trabajo puede ser realizado por el sistema o realizado sobre el sistema. Por ejemplo, en este ejemplo que estábamos mencionando de ese émbolo con el gas que se expandió, en ese caso, ¿se hizo trabajo sobre el sistema o el sistema realizó trabajo? Para empezar, ¿cuál es mi sistema? ¿Qué estamos analizando? La masa de gas, en realidad no es el pistón, sino la masa de gas que está dentro de ese pistón. ¿Qué hizo esa masa de gas? Expandirse, y al expandirse empujó al émbolo haciendo trabajo sobre el sistema, ¿verdad? Entonces, si el volumen aumenta, como en ese caso, es decir, el volumen 2 es mayor que el volumen 1, el trabajo es realizado por el sistema y por lo tanto, de acuerdo con las convenciones que ya habíamos manejado desde la primera ley de la termodinámica, el trabajo se considera positivo. Pero ¿qué pasaría si al revés nosotros hubiéramos aplicado una fuerza sobre el émbolo de tal manera que comprimiéramos el volumen de gas en el interior de ese pistón? Entonces, en ese caso, el volumen final sería menor que el volumen inicial, B2 sería menor que B1. El trabajo entonces sería realizado sobre el sistema y por lo tanto se consideraría negativo. Entonces, la convención anterior implica que si en un proceso termodinámico no hay cambios de volumen, finalmente, si no cambia el volumen, entonces no hay trabajo durante ese paso. Entonces, puede ser que uno de los pasos, el volumen permanezca constante y automáticamente ahí vamos a establecer esa regla. Si no hay cambio de volumen, entonces no hay trabajo. Por lo menos durante ese paso de dicho proceso, ¿verdad? Entonces, como hemos mencionado, pues hay procesos en los que no solamente el volumen permanece constante, ¿sí? En donde se cumpliría que no hay trabajo, pero también hay procesos en los que, además del volumen, la temperatura y la presión pueden permanecer constantes, como ya hemos mencionado, o donde no hay interacciones térmicas, más bien de calor, no hay entradas ni salidas de calor, y a cada uno de estos tipos de procesos que van a cumplir con condiciones especiales, como por ejemplo la de que si el volumen es constante, entonces no hay trabajo. Bueno, en los otros también se van a cumplir otras condiciones y cada uno de estos procesos reciben nombres específicos. Pues empecemos con cada uno de estos procesos. El primer tipo de proceso termodinámico es el llamado proceso adiabático, que no tenemos por qué verlos en este orden, son procesos independientes unos a los otros. Ahí está la definición. ¿En dónde más habíamos escuchado esa expresión adiabático? Cuando hablamos de los tipos de fronteras de sistemas termodinámicos.
Habían dos tipos de fronteras, ¿recuerdas? Fronteras diatérmicas y fronteras adiabáticas. ¿Cuáles son las diatérmicas? Las que permiten entradas y salidas de calor. Las fronteras adiabáticas son las que no permiten, lo contrario, no permiten ni entradas ni salidas de calor. Por lo tanto, un proceso adiabático, como viene ahí, dice, se define como un proceso, como aquel proceso termodinámico en el que fundamentalmente no hay interacciones térmicas del sistema con los alrededores. Esto lo que quiere decir es que no hay entradas ni salidas de calor. En otras palabras, delta Q, donde Q representa el calor, sería igual a cero. Bueno, entonces, como ya lo mencionamos, este tipo de procesos se presentan en sistemas aislados que no permiten transferencias de calor, o sea que tienen fronteras adiabáticas, ¿verdad? Bueno, en este tipo de procesos, pues la segunda ley de la termodinámica se simplificaría. ¿Y cuál era la primera ley de la termodinámica? Perdón, corrijo. Entonces esta ley se simplificaría. ¿Cuál era la fórmula o la expresión de la primera ley de la termodinámica? Bueno, vamos a ponerla por acá. El cambio de energía interna, lo que nos indicaba, pues está relacionado con las interacciones térmicas, entradas y salidas de calor, y las interacciones mecánicas, entradas y salidas de trabajo. Eso va a influir en el cambio de energía interna. Pero en este caso no hay interacciones térmicas, no hay delta Q, ahí es una condición, es la condición de los procesos adiabáticos. Por lo tanto, pues de esta expresión podemos mochar, por decirlo así, este término, y entonces la segunda ley de la termodinámica, pues se me simplificaría a esto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a enmarcarlo, esa sería la fórmula de los procesos adiabáticos. Vamos a ponerle hasta su marquito para los procesos adiabáticos, aunque en realidad, bueno, no vamos a tal vez a utilizar esa expresión, pero bueno, no por eso no deja de ser válida, ¿verdad? Eso se cumple. Pero ¿cómo interpretamos esa expresión? ¿Qué nos quiere decir esa expresión? Bueno, la expresión anterior implica que en un proceso adiabático todo el trabajo que se produzca se va a traducir en un cambio de energía interna del sistema, ¿sí? Porque es las únicas interacciones energéticas, ¿verdad? Entonces, el trabajo va a estar relacionado directamente con el cambio de energía interna del sistema. El signo negativo se interpreta así. Si el trabajo sale del sistema, para empezar, ¿cómo considerábamos qué signo tiene? Bueno, todavía recapitulando un poco más. El trabajo puede entrar o salir del sistema y en un caso se considera positivo y en el otro negativo. ¿Cómo consideramos el trabajo cuando sale del sistema? Se considera positivo. Esa es una convención que ya habíamos establecido, ¿verdad? Entonces, y hablando del ejemplo anterior, eso se presentaría cuando el gas se expande. Si se expande, entonces el trabajo está saliendo del sistema. Entonces, como la expresión tiene un signo negativo, el trabajo por un lado es positivo, pero la expresión que nos quedó tiene signo negativo, entonces quiere decir que cuando el sistema realiza un trabajo lo hace a costa de disminuir su energía interna. Sin embargo, si el trabajo se efectúa sobre el sistema, es decir, si comprimimos el gas, entonces, al trabajo negativo lo consideramos al trabajo de entrada, perdón, lo consideramos negativo. Pero entonces en esta expresión se nos juntaría un doble signo negativo. Trabajo negativo, fórmula con signo negativo, ese doble signo negativo me haría que al final tuviera un cambio de la energía interna positivo. En otras palabras, si yo hago un trabajo sobre el sistema y no hay entradas ni salidas de calor, entonces va a aumentar en la misma proporción la energía interna, ¿verdad? Debido, como ya mencionamos, a que es la única interacción energética. Este es el primer tipo de proceso. Siguiente tipo de proceso, procesos isocóricos o isovolumétricos. Se utilizan las dos expresiones, ¿no? Entonces son sinónimos, isocórico, isovolumétrico. Bueno, es más fácil entender, ¿verdad? Iso, pues quiere decir constante o que no cambia, ¿no? Isovolumétrico, que no cambia el volumen. Ya hablaremos de proceso isotérmico, ya te imaginarás que no cambia, pero bueno, un proceso isovolumétrico, isocórico, ahí viene la definición, se define un proceso isocórico o isovolumétrico como aquel proceso termodinámico en el cual no hay cambios en el volumen. Es decir, el volumen inicial es igual al volumen final, lo cual, según ya habíamos visto en la parte de la gráfica presión con volumen, implica que no hay ningún área en esa gráfica y en otras palabras, si no hay área, no se realiza ningún trabajo sobre el sistema.
Entonces, ahí la interacción mecánica es igual a cero, lo cual se representa como delta W igual a cero, donde W representa el trabajo. ¿Cómo se nos simplificaría la primera ley de la termodinámica? Ahora en este caso, bueno, pues hay un término que ahora es cero, pero diferente al del caso anterior. ¿Cuál es este? Pues el trabajo. Incluso ahora vamos a sacar más fácilmente la fórmula porque le vamos a quitar el último término y también así como fue más fácil simplificar la primera ley de la termodinámica, también es así igual de fácil o más fácil interpretar su sentido, ¿no? ¿Cómo interpretaríamos sí, qué sentido tendría esta expresión? Eh, sí, la expresión anterior implica que en este tipo de procesos, como no hay una producción de trabajo, si no se produce trabajo, ya sea que lo haga el sistema o que se haga sobre el sistema, entonces el calor absorbido o cedido durante un proceso influye directamente en aumentos o disminuciones de la energía interna, ¿sí? Y las dos tienen el mismo signo. Recordando, el calor absorbido se considera positivo, mientras que el calor cedido es negativo, es la convención contraria a la del trabajo. Por lo tanto, si absorbe calor el sistema, pues entonces, como es positivo, eso produciría un incremento de la misma magnitud de la energía interna, siempre y cuando no hayan interacciones mecánicas. Y por otro lado, si el calor sale del sistema, ¿verdad? Entonces, en la misma proporción disminuiría la energía interna, ¿verdad? Estos son los procesos isocóricos o isovolumétricos. Bueno, pues vamos a ver ahora el siguiente tipo de proceso. Procesos isotérmicos. Bueno, su nombre lo dice todo, ¿no? Ahí está la definición. En un proceso isotérmico la temperatura permanece constante todo el tiempo, aunque sea un intervalo de tiempo muy breve, aunque la presión y el volumen puedan cambiar. Entonces pueden haber cambios de presión y de volumen, pero sin cambios de temperatura. Bueno, en este tipo de procesos, sigue diciendo la definición, la energía interna del sistema permanece constante. Esto significa que delta U es igual a cero. No quiere decir que la energía interna sea igual a cero, sino el cambio de energía interna, debido a que la temperatura es una función de la energía interna promedio del sistema. Bueno, ¿cómo se simplificaría ahora la segunda ley de la termodinámica? Ahora, ¿qué término es el que se simplifica? Pues se simplifica, se anula o se cancela delta U. Bueno, aquí tenemos entonces la primera ley de la termodinámica. Entonces, de esta ley de la termodinámica, pues el cambio de energía interno es igual a cero. Entonces, toda esta expresión la podríamos igualar a cero, por lo tanto, y si de aquí despejamos el trabajo que es negativo, entonces pasaría del lado izquierdo positivo, entonces toda esta expresión es correspondiente a la primera ley de la termodinámica para procesos isotérmicos, se simplificaría de la siguiente manera, ¿verdad? Así, esa sería la fórmula para procesos isotérmicos. Entonces, como, bueno, digo, así la podríamos dejar y memorizárnosla, bueno, aunque realmente no la vamos a aplicar, la podríamos memorizar, pero bueno, también es interesante interpretarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, que si no hay cambios de energía interna, lo que quiere decir esto, si suministramos calor al sistema, para empezar, ¿cómo se considera el calor que se suministra? Positivo. Entonces, si el calor es positivo, el trabajo también quedaría positivo. ¿Cómo se interpreta un trabajo positivo que sale del sistema? Entonces, en un proceso en el que no cambia la temperatura, todo el calor que se suministra se transforma en trabajo. Ahora, ¿qué pasa si el calor más bien sale del sistema? Entonces, si sale del sistema, el calor se considera negativo. Entonces, si el calor sale del sistema, el trabajo sería negativo. Y entonces, ¿cómo se interpreta un trabajo negativo? Un trabajo que se hace sobre el sistema. En otras palabras, si no hay cambios de energía interna, todo el trabajo que yo haga sobre el sistema se va a reflejar como una salida de la misma magnitud de calor del sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los tres tipos de procesos: adiabáticos, isocóricos o isovolumétricos, e isotérmicos, y la correspondiente simplificación de la primera ley de la termodinámica.
Muy bien, ya hablamos de los procesos termodinámicos, ahora vamos a hablar de los ciclos termodinámicos, o sea, es la integración de los procesos termodinámicos, ¿verdad? ¿Qué es un ciclo termodinámico? Bueno, ahí presento la definición, dice ahí el texto. Un ciclo termodinámico son procesos con los que funcionan las máquinas térmicas, cuya característica ya hemos estado diciendo es que son procesos repetitivos, en los que después de una serie de pasos el sistema termodinámico vuelve a sus condiciones iniciales. ¿Sí? Sigue diciendo, un ciclo termodinámico, podríamos decir que esa es la definición, es la serie de pasos de este proceso, desde que el sistema parte de sus condiciones iniciales hasta un paso antes de que el sistema vuelva a sus condiciones originales. Bueno, ahí podríamos discutir, ¿no? Hasta podríamos decir hasta que regresa a las condiciones iniciales. Y bueno, en todos estos tipos de procesos de los que vamos a hablar se representan en el diagrama presión contra volumen o la gráfica presión contra volumen. Pueden representarse. Y generalmente, como vamos a ir viendo, la gráfica consiste en una serie de líneas continuas conectadas y cerradas. Generalmente son cuatro. Y los diferentes tipos de máquinas tienen gráficas de sus ciclos particulares. Solo vamos a analizar algunos de ellos, pero cada tipo de ciclo tiene una gráfica particular. ¿Cuál es el primer ciclo del que vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del ciclo de Carnot. Antes de hablar de este ciclo, bueno, también hay que aclarar que aunque en una máquina térmica siempre se va a esperar que haya una pérdida de calor, que es necesaria. Tiene que haber un flujo de calor y por lo tanto una pérdida de calor, pero se considera que esa pérdida de calor es una pérdida de calor controlada, ¿no? Para que se mantenga el proceso y para que de ese flujo de calor se pueda obtener el trabajo. Sin embargo, siempre habrán otros tipos de procesos que no son controlados y a través de los cuales las máquinas térmicas van a perder calor. ¿Como cuáles? Pues la fricción, la disipación de calor por conducción y radiación de las piezas móviles. Ese no es el calor que se considera, ¿verdad? Sí, si acercamos las manos a un motor, bueno, con cuidado vamos a percibir que irradia calor, pero no es al calor al que se refiere el principio fundamental de las máquinas térmicas. Todos estos factores producen que la eficiencia que se calcule sea mayor que la eficiencia real. Bueno, la que se calcula a través de las gráficas presión contra volumen. Pues en las expresiones que permiten calcular la eficiencia no se consideran todos estos factores, por lo que cuando se utilizan las fórmulas de la eficiencia, se habla solo de eficiencia ideal o eficiencia máxima de una máquina térmica, ¿verdad? Bueno, ahora sí, hablemos de la máquina de Carnot. La máquina de Carnot es una máquina ideal, ¿verdad? Realmente no corresponde a un motor en particular. Es una máquina ideal que no considera también todas estas pérdidas de calor no controladas. Así que, pues, la eficiencia que se pudiera calcular en este proceso es de este tipo, eficiencia ideal o máxima. ¿Cuáles son los pasos del ciclo de Carnot? Bueno, los voy a poner a continuación y vamos a ir describiendo cómo quedaría la gráfica. Entonces, el ciclo de Carnot, vamos a ponerlo por aquí, consta de 4 pasos. Vamos a imaginarnos para empezar, nuestro sistema termodinámico es el gas contenido en un pistón. ¿Sí? Tenemos un pistón, una especie de jeringa, un cilindro con su tapón que se desliza libremente y en este tenemos una masa de gas contenido, ¿verdad? El primer paso dice ahí, ese gas contenido en el émbolo de un pistón se pone en contacto con una fuente de alta temperatura en una olla express. Bueno, pero necesitaríamos una tapa que se desliza, ¿verdad? Bueno, no olvidémonos de la olla express. Pero nuestro émbolo lo ponemos en la estufa. Entonces, ¿qué va a producir esto? Dice, existe una entrada de calor al sistema. ¿Qué va a producir a su vez esa entrada de calor? Produce que el gas se expanda isotérmicamente, mientras que el gas disminuye su presión. Entonces, ¿cómo se representaría eso, esa parte del proceso? Entonces, una entrada de calor, el gas se expande isotérmicamente y la presión disminuye. Fíjense, todas esas condiciones. Presión disminuye, volumen aumenta. Bueno, esto se representaría con una curva más o menos como de este tipo. Y bueno,
Más o menos tendría esta forma, esa parte del proceso. Entonces, bueno, dice ahí curva AB, hay que especificar en qué sentido. Si se está aumentando el volumen y está disminuyendo la presión, entonces el proceso empezó en esta parte de la curva y terminó en el extremo opuesto, ¿verdad? Terminaría por acá. Ahí dice curva AB, entonces el proceso tiene este sentido, esta dirección. Entonces, en esta parte del proceso, aquí tendríamos, vamos a mejor, más propiamente a buscar una flechita, tendríamos una entrada de calor. Muy bien, ese es el primer paso. Siguiente paso, dice, se suspende la entrada de calor. Quitamos esa olla del comal, pues, colocando el pistón en un medio aislante y el gas todavía se seguiría expandiendo, alcanzando su máxima expansión adiabáticamente, es decir, ya sin entradas ni salidas de calor, mientras que la presión desciende hasta su valor mínimo. ¿Cómo se representaría esa parte del proceso? Bueno, ahora sería más o menos una curva de este tipo, ¿verdad? Aquí estaría el punto C, porque dice ahí parte de la curva BC. Entonces, este es un proceso, dice aquí, adiabático, no hay entradas ni salidas de calor, hay una bajada de presión y todavía una expansión, ¿verdad? No tan grande como la anterior, aumenta el volumen, ya no tanto como en el paso anterior, pero hay todavía un aumento, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, si es un proceso diabático, pues aquí habría un trabajo que se produciría a costa de una variación de la energía interna. Como no está entrando ni saliendo calor, pero sí está disminuyendo la energía interna, entonces eso sería a costa del trabajo producido, ¿verdad? Entonces tiene este sentido el proceso. Luego sigue diciendo, paso 3, se coloca el pistón en un medio de baja temperatura. Ahora vamos a enfriar el sistema, esa masa de gas. Esto va a producir un flujo de calor del interior al exterior del sistema. Ahora tendríamos una salida de calor mientras el gas en su interior se comprime isotérmicamente. Entonces, el volumen va a disminuir, se comprime, ¿verdad? Entonces, esto se representaría con la siguiente parte, con una curva más o menos de este tipo. Dice ahí el enunciado, pues del punto C al punto D. Entonces aquí en esta parte del proceso pues hubo una salida de calor. Vamos a poner aquí una otra flechita para representar esta salida de calor. Y finalmente la última parte del proceso pues sería una curva que va a cerrar de tal manera que nos queda esa especie como de rectángulo con sus lados curveados o como lo queramos ver, ¿no? Entonces dice se coloca el pistón nuevamente en un medio aislante de manera que no hay ni entradas ni salidas de calor o otro proceso adiabático por lo que el gas continúa comprimiéndose adiabáticamente hasta que vuelve a las condiciones iniciales de presión y volumen, ¿verdad? Entonces, bueno, sería más o menos una curva de este tipo. Y bueno, eso corresponde más o menos la forma de la gráfica a la del ciclo de Carnot. Como estábamos diciendo, pues es una máquina ideal, no corresponde realmente a un motor en particular, es un ciclo ideal, ¿verdad? Después de estos 4 pasos se repite el proceso, comenzando un nuevo ciclo. Y también, como ya lo hemos mencionado antes, este que me tardé aquí un par de minutos en describirlo, pues en realidad se repite cientos de veces cada segundo. Y bueno, esa es la gráfica del ciclo de Carnot. Vamos a ver ahora el siguiente ciclo termodinámico. Muy bien, vamos a hablar ahora del ciclo Otto. Y este ciclo sí corresponde a una situación real, ¿verdad? Al funcionamiento de los motores de combustión, en particular de gasolina. ¿Sí? Aunque así como procesador, así como tal, también es un ciclo ideal en el que no se toman en cuenta esas pérdidas de calor no controladas. Entonces, ya habíamos hablado de antemano de los pasos de un motor de combustión interna, pero desde el punto de vista de la gráfica presión-volumen, es decir, desde un punto de vista termodinámico, esos que aparecen ahí serían los pasos del ciclo Otto, ¿verdad? Entonces, acuérdense, el ciclo Otto es el que tiene que ver con los motores de combustión interna de gasolina. Entonces, bueno, dice el primer paso, dice, se comprime el gas adiabáticamente
Mm, eh, en el interior de la cámara, en el cilindro, a medida que la presión del gas aumenta y su volumen disminuye. Entonces vean lo que está pasando. La presión aumenta y el volumen disminuye. ¿Cómo quedaría representada esta parte del proceso? Y ya físicamente, ¿cuándo pasa eso en el pistón? Después de que entró esa mezcla de gasolina, abre la válvula de admisión, entra la mezcla de gasolina con aire, se cierra la válvula de admisión, después de eso empieza a comprimirse esa mezcla, aumentando su energía interna. En un proceso adiabático, dice aquí que eh, esto ocurre, es un proceso adiabático. En un proceso adiabático, todo ese trabajo que se está haciendo sobre el gas, ahí entraría un trabajo, porque se comprime el gas, haría que aumente la energía interna de esa mezcla de gasolina con aire. ¿Y de dónde sale ese trabajo necesario? Bueno, esto está sincronizado con otro cilindro. Mientras otro cilindro se está expandiendo, pues esa expansión ayuda a la compresión de esta mezcla en este otro cilindro, ¿verdad? Están ahí sincronizados los procesos de los cilindros, generalmente por pares, ¿no? Entonces se comprime el gas. ¿Cómo se representaría esto? Bueno, más o menos esa parte del proceso se representaría con una curva de este tipo. El volumen disminuyó, entonces iríamos de B2 a B1 o viceversa. Bueno, tendría más o menos este comportamiento, ¿eh? Pues en realidad tuvo que haber ido de este punto, vamos a llamarle el punto A, el punto inicial del proceso, a este otro punto. Así que el ciclo va a llevar esta dirección, un, un sentido horario, como las manecillas del reloj. Se va a formar otra vez un proceso de cuatro líneas que se van a conectar, cuatro curvas que se van a conectar, pero hay que seguir el ciclo en sentido horario, como las manecillas del reloj. Bueno, entonces, después, ¿qué pasa ya que se comprime? Recordando ese proceso del que ya habíamos hablado. Entonces ahí es cuando la bujía da un chispazo y se prende esa mezcla de gasolina con aire, una explosión básicamente, ¿verdad? Entonces dice ahí, entra calor al sistema, calor de entrada, cuando la mezcla de aire y gasolina se prenden, produciendo un aumento brusco de temperatura y por consiguiente un brusco aumento de presión. Sí, entonces aquí todavía no vamos a considerar después cuando el émbolo se está desplazando, produciendo el trabajo, sino simple y sencillamente el aumento de temperatura y presión que se dan en esa explosión. Entonces, esto se representaría en la gráfica de la siguiente manera. Ahora sería con una línea recta, ¿verdad? Yendo del punto B al punto C. Dice parte de la curva BC. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra el calor, en esta parte, cuando se prende esa mezcla de gasolina con aire. Así que vamos a poner aquí una flechita para que indicar la entrada de calor. ¿Qué pasa después con ese aumento de presión? Entonces tenemos un aumento de presión y de temperatura súbito. Vamos al paso 3. El gran aumento de presión de los gases hace que estos se dilaten, o sea, se expandan adiabáticamente, ¿sí? Sin entradas ni salidas de calor, desplazando el émbolo del pistón y produciendo el trabajo mecánico. En esta parte del proceso es donde se obtiene el trabajo a partir de ese calor de entrada, ¿sí? Cuando el émbolo se expulsa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta parte también se representaría con una curva. Entonces, aquí tendríamos también una baja de presión y un aumento de volumen hasta que llega al volumen inicial. Entonces, tiene que quedar más o menos aquí a la altura del volumen 2 que ya habíamos utilizado previamente, ¿no? Entonces aquí sería el punto D. Y luego sigue diciendo el proceso, bueno, aquí ya se movió el émbolo, se produjo la explosión, dice a medida que se liberan los gases calientes, se abre la válvula de escape, cediendo una gran cantidad de calor del sistema, ¿sí? Es cuando sale el calor, el sistema se enfría a volumen constante hasta llegar a las condiciones de presión y volumen iniciales para iniciar un nuevo ciclo, que también aquí se representa con una línea recta. Aquí es donde se abre ahí hasta podríamos poner varias cosas, ¿no?
aquí se abrió la válvula de escape, o incluso poner ese dibujo en donde dibujábamos el pistón. Bueno, aquí en esta parte, ¿qué dibujo de ese ciclo correspondería, ¿no? Bueno, podríamos ahí ponerlo con más detalle, pero bueno, eso ya lo explicamos de antemano. Entonces aquí es donde tendríamos el calor de salida. Eh, Tratando de ser congruente, pues este calor sería menor, ¿no? Que el de entrada, pero ya dijimos que la mayor parte del calor se pierde, entonces bueno, aquí tendríamos el calor de salida. Y estos son los pasos que corresponden al ciclo Otto, nuevamente, como por tercera vez. El ciclo Otto, que no se nos olvide, es el que explica cómo funcionan los motores de combustión interna de gasolina. Todavía con respecto a este ciclo y poniéndonos un poquito técnicos, ¿verdad? Esos dos volúmenes, bueno, entre los que oscila el gas en el interior de ese pistón, o simple y sencillamente entre los que oscila la posición del pistón, ¿sí? En sus posiciones extremas, son muy importantes para poder calcular la eficiencia, además de propiedades del combustible que utiliza, ¿no? Entonces lo que voy a poner a continuación, pues ya es un poco más técnico al respecto, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí este enunciado, para este tipo de motores es posible calcular la eficiencia ideal, ideal sin tomar en cuenta esas otras pérdidas de calor no controladas, con base en el índice de compresión, es decir, la relación entre el volumen máximo y mínimo y aparte con base en un factor gamma que depende de las características del gas. En particular, es a su vez ese factor gamma depende del calor específico. Ya hablamos de ese concepto, por eso lo tuvimos que ver. Y ahí estamos viendo algunos detalles que no consideramos cuando hablamos del calor específico. El calor específico puede cambiar, puede variar, ¿no? Dice del calor específico a presión constante y de su calor específico a volumen constante. Ya no vimos ni siquiera esos conceptos, no profundizamos tanto en el calor específico, ¿verdad? En el tema. Y con base y gamma sería igual a la relación entre ambos calores específicos. Y con base en esas variables, la eficiencia ideal del ciclo Otto se podría calcular con esa expresión que estoy poniendo ahí, ¿verdad? Uno menos la relación entre los volúmenes máximo y mínimo y elevado a la potencia 1 menos ese factor gamma que depende de los calores específicos, ¿no? Bueno, en esa fórmula, repito, calcularíamos la eficiencia ideal. En el caso de los motores de gasolina, el índice de compresión oscila más o menos del orden de 8, que ya lo habíamos mencionado. El volumen 2 entre el volumen 1 es 8 y ese factor que depende de la gasolina es igual a 1.4 y con eso, si calculamos eso, sustituimos ese 8, 1 menos 8 elevado a la 1 menos 1.4, entonces nos quedaría a la menos 0.4, nos daría una eficiencia del 56%, eficiencia ideal, que ya habíamos mencionado, que realmente es del orden del 25%, ¿sí? Ya considerando las pérdidas de calor no controladas, ¿verdad? Pero estas ya son cuestiones un poco más finas, ¿no? Y pues no hemos hablado de la deducción, no, porque no podemos, tendríamos que también introducirnos al concepto de calor específico a presión y volumen constante, cosa que no hicimos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente tipo de ciclo. Muy bien, pues vamos a ver ahora este ciclo. El ciclo diésel es el con el que funcionan los motores de combustión interna que utilizan como combustible el diésel, los motores de los camiones, tractocamiones, etcétera, grúas, maquinaria pesada, ¿verdad? También bastante utilizado, no tanto, no con la misma proporción que los motores de gasolina, pero también se utilizan considerablemente. Si no mal recuerdan, habíamos mencionado que la diferencia es que aquí no se utiliza una bujía, no necesita un chispazo, sino con la pura compresión del aire, que es bastante considerable, la temperatura aumenta lo suficiente para que el diésel que se inyecta en estado líquido se prenda, ¿verdad? Por la pura temperatura. Y bueno, también otra diferencia es que aquí el volumen no oscila entre un máximo y un mínimo, sino está variando entre tres valores de volumen importantes, ¿verdad?
Entonces ya incluso también la gráfica ya, ya no la voy a ir desarrollando, ya la presento y la vamos analizando a medida que vamos viendo los pasos. Entonces dice el primer paso, y esto abarca la parte de A a B. Vamos a marcarlo, ahorita estaríamos analizando esta parte de la gráfica. Bueno, iríamos en este sentido, de A a B, de B a C, de C a D y de D a para completar el ciclo, ¿verdad? Entonces ahorita estamos analizando esta primera parte de la gráfica. ¿Qué representa esto? ¿Qué podemos ver aquí gráficamente? Bueno, veamos que en el eje vertical está la presión, entonces se está aumentando la presión, pero está disminuyendo el volumen, ¿verdad? De un volumen máximo hasta un valor de volumen mínimo. Esto corresponde al paso 1 que dice se comprime adiabáticamente el aire hasta alcanzar una presión y temperatura elevadas, ¿sí? Y es puro aire, pero al hacer esto, su temperatura aumenta varios cientos de grados Celsius que habíamos mencionado previamente, ¿verdad? Entonces se comprime el aire. En ese momento se abre una válvula de admisión y se inyecta combustible líquido, diésel, no atomizado, no mezclado con aire como en el caso del motor de combustión interna. Un chisguete de diésel, básicamente, pero al entrar en contacto con el aire supercaliente se incendia. Este sería el paso 2. Entonces aquí en el paso 2 vemos que tenemos una línea horizontal. Esto indicaría, como estamos hablando del eje vertical a presión, que es un proceso en el que la presión es constante. Ahí es cuando se prende, es un proceso ahora a presión constante, también se conoce como proceso isobárico, y es ahí donde se considera que entra el calor, cuando se prende el diésel, ¿no? Entonces se inyecta combustible líquido que al entrar en contacto con el aire caliente se incendia, produciendo una entrada de calor al sistema, al mismo tiempo que el gas se expande casi a presión constante, ¿verdad? Entonces casi isobárico, ¿verdad? No por completo, aunque aquí en la gráfica lo estamos representando como si fuera un proceso completamente isobárico, ¿no? Entonces, bueno, aquí es la entrada de calor. Entonces, luego termina la entrada de calor, pero el gas se sigue expandiendo. Entonces ya se prendió el combustible, pero todavía el gas se sigue expandiendo adiabáticamente sin entradas ni salidas de calor. Eso ahí es donde también se va a producir el trabajo, ¿verdad? Para empujar el émbolo. Empuja el émbolo del pistón y produce el trabajo por el sistema. No hemos estado poniendo en dónde están las interacciones mecánicas, pero aquí es donde estaría el trabajo producido, en esta parte del proceso, ¿verdad? Lo que es cuando los émbolos se están moviendo. Bueno, entonces todavía se expande más hasta el valor inicial de volumen, adiabáticamente, sin entradas ni salidas de calor. Y finalmente el gas se enfría sin que varíe su volumen a medida que el sistema expulsa los gases. Se abre la válvula de escape, se expulsan los gases quemados y entonces aquí estamos viendo en la gráfica que baja, más bien en esta parte, ya había disminuido la presión, todavía baja más la presión, pero sin cambios de volumen, al mismo tiempo que entra el aire al pistón, cediendo calor al sistema. Aquí estaría el calor de salida, que sí corresponde, igual que en el caso del ciclo Otto, a cuando se abre la válvula de escape y se expulsan los gases quemados, ¿no? Esta parte de la gráfica se parece mucho a la del ciclo Otto, prácticamente tiene el mismo comportamiento. Esto es lo que tiene que ver con el ciclo diésel. Aquí el volumen, como podemos ver, va a estar oscilando entre tres valores, uno máximo, uno mínimo y uno intermedio. Los valores de esos tres volúmenes también son importantes y también a partir de esos volúmenes se puede calcular, o de la relación entre esos volúmenes se puede calcular la eficiencia, ¿verdad? Entonces, tanto de la relación del volumen máximo entre el volumen mínimo como la relación entre el volumen máximo con el volumen intermedio, con base en esas, o sea, aquí tendríamos una expresión que va a utilizar dos relaciones de volumen y no solo una como en el ciclo Otto. Ya ni siquiera ponemos la expresión a partir de la cual se calcularía la eficiencia, pero se necesitarían esas dos relaciones de volúmenes, ¿verdad? Pero esto ya es un poquito técnico, ¿verdad? Ya la cerecita ahí del pastel. Muy bien, pues hablemos finalmente de las máquinas térmicas, bueno, de las máquinas de refrigeración, que pues
Si bien tal vez podríamos discutir si se trata de una máquina térmica, pero funciona de una u otra manera a partir de un ciclo termodinámico también. Hemos dicho que una máquina térmica funciona produciendo trabajo, pero para producir ese trabajo aprovecha un flujo de calor de un depósito de temperatura alta a temperatura baja, como fluye de manera espontánea el calor de mayor a menor temperatura. En este caso, un refrigerador funciona haciendo lo contrario, ¿sí? Así que puede considerarse realmente como una máquina térmica, pero que funciona en sentido contrario, ya que en este caso el calor fluye de un depósito de temperatura baja al de temperatura alta, ¿sí? El interior del refrigerador, vamos a decirlo así, está frío y sin embargo el calor fluye del interior al exterior. Bueno, esto parece violar lo que dice la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que implica que el calor siempre fluye de mayor a menor temperatura. Sí, sin embargo, esa ley establece que fluye así de manera natural o de manera espontánea, porque de esa manera también se respeta el principio de la entropía, que la entropía tiende a aumentar. Sin embargo, cuando hablamos de la entropía, mencionamos que también se puede hacer que la entropía disminuya, es decir, que aumente el orden, pero para hacer eso tenemos que hacer trabajo sobre el sistema, ¿sí? Entonces, si el trabajo se hace sobre el sistema, entonces podemos conseguir que el flujo de calor se dé en la dirección contraria. Entonces, por donde lo veamos, una máquina térmica es una máquina de refrigeración es lo contrario de una máquina térmica. Recapitulando, en una máquina térmica el calor fluye de un depósito de alta a baja temperatura y se aprovecha ese flujo para producir trabajo. En una máquina térmica, para producir lo contrario, en lugar de que salga el trabajo entraría al sistema obligando a que el calor fluya en sentido contrario, del depósito de baja temperatura, del depósito de alta temperatura al depósito de baja temperatura, ¿verdad? En un refrigerador es muy importante un agente refrigerante para producir el enfriamiento y esto se hace por medio de hacerlo circular en un circuito cerrado, entonces está circulando el refrigerante y en ese proceso dicho refrigerante se estará evaporando y condensando durante el proceso. ¿Qué es ese refrigerante? Bueno, es un gas cuya característica es que se licúa o, se, o pasa al estado líquido de una manera relativamente fácil. Y esto se consigue por medio de un incremento de presión. El cambio de estado no solamente se produce a través de cambios de temperatura, también se puede producir con cambios de presión. Entonces, el refrigerante se licúa o con incrementos de presión o caídas de temperatura, que es algo a lo que estamos más acostumbrados, al mismo tiempo que también se evapora fácilmente a través de un proceso muy importante que se llama estrangulamiento, que consiste básicamente en hacer pasar ese gas por digamos, por un estrechamiento. ¿Ah? Los refrigerantes más comunes son el amoníaco, el freón 12 y el cloruro de metilo, ¿verdad? En un refrigerador se extrae el calor del depósito de alimentos, disminuyendo su energía interna y de esa manera la temperatura. Entonces, el calor fluye del interior, de donde están los alimentos, pues, pero esto se hace gracias a un compresor que suministra el trabajo sobre el sistema y ese trabajo a partir de la energía eléctrica, que básicamente es un motor, ¿verdad? Y el calor se transporta a una zona de mayor temperatura, es decir, al ambiente, donde se disipa finalmente al ambiente. El proceso de operación de un refrigerador, bueno, podemos considerar ahora sí, podemos observar ahí la figura y entonces el proceso de operación del refrigerador empieza cuando el compresor induce el flujo, hace que el refrigerante fluya a través de todo este circuito. El refrigerante va a estar dando vueltas, pero en todo ese circular va a atravesar por diferentes procesos, ¿verdad? El compresor es básicamente una bomba que succiona y expulsa el refrigerante y que está acoplada a un motor eléctrico. Funciona de manera semejante al corazón, como el corazón cuando se expande baja la presión en su interior, en la diástole, haciendo que la sangre fluya del aparato circulatorio hacia el corazón, recordando ese principio de los fluidos que siempre se van a desplazar de las zonas de mayor a menor presión y durante la sístole, la compresión,
el corazón aumenta la presión, haciendo que la sangre fluya del corazón hacia el aparato circulatorio, ¿verdad? Bueno, entonces también este compresor expande y comprime el refrigerante y de esa manera produce el vacío y el aumento de presión, baja de presión, aumento de presión, para que de esa manera se produzca la succión y la expulsión de dicho refrigerante. Después de esto, el refrigerante se licúa, es decir, pasa al estado líquido, cuando este pasa por el condensador, que consiste en esta tubería, sobre la cual actúa un ventilador o una corriente de agua que enfría el refrigerante. Entonces aquí va a bajar la temperatura y esa disminución de temperatura produce que el gas se condense. Y aunque este todavía está con una temperatura relativamente alta, se almacena en estado líquido en un depósito llamado tanque de almacenamiento. Pues ya aquí en estado líquido pasa al tanque de almacenamiento. Luego, posteriormente, ese refrigerante se conduce a través de una tubería por una válvula de estrangulamiento, que consiste simplemente en una tubería que tiene un angostamiento y que hace que el refrigerante, después de pasar por esta sección, disminuya su presión y su temperatura. Ahí se enfría. Una situación análoga que ya hemos platicado en las leyes de los gases es cuando soplamos con los labios fruncidos. Cuando el aire sale por nuestros labios fruncidos, esa expansión hace que disminuya su temperatura, ¿verdad? Entonces, posteriormente, el refrigerante pasa a través de un serpentín que se encuentra en esta parte, ¿verdad? Se encuentra en esta parte, justo detrás de los depósitos de los alimentos. Aquí ya el refrigerante muy frío pasa por donde están los alimentos y al evaporarse y en virtud de su temperatura muy baja, hace que el calor fluya de los alimentos que aunque están fríos, están menos fríos que el refrigerante. Pues va a fluir el calor y el refrigerante va a aumentar su temperatura y el compresor otra vez lo va a succionar para repetir dicho proceso. Pues por supuesto, como se nota, este proceso ya lo estamos viendo de una manera ya más rápida, sin entrar tantos detalles, pero por supuesto que tenemos que hacer ahí algunas adaptaciones por la forma en la que funciona, ¿no? Por la forma inversa en la que funciona con respecto a las máquinas térmicas, ¿verdad? Y eso es pues, lo que pongo aquí en este enunciado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que hacer unos ajustes si es que quisiéramos calcular la eficiencia. Dice aquí el enunciado, en el caso de las máquinas de refrigeración, no se puede calcular la eficiencia como en el caso de las máquinas térmicas, porque a diferencia de las máquinas térmicas, el trabajo entra en vez de salir del sistema. Así que la fuente de energía es el trabajo y no el calor. Por lo tanto, en el caso de los refrigeradores, se habla más bien de rendimiento. Ahí se utiliza el término rendimiento en vez de eficiencia. Y sigue diciendo, para este caso, y según la primera ley de la termodinámica, que establece que básicamente ese principio se va a conservar, ¿no? Establece que las entradas son igual a las salidas de energía. La ecuación de la conservación de la energía sería el calor que sale va a ser igual al calor que entra más el trabajo, ¿verdad? Ahí podríamos analizar un poco esta ecuación, la lógica que tiene, pero vuelvo a enfatizar, ya lo vemos un poco más brevemente, ¿no? Entonces, las expresiones para calcular lo que correspondería a la eficiencia de las máquinas de refrigeración, que se llama rendimiento, de manera análoga a como se dijeron las ecuaciones de eficiencia para las máquinas térmicas, y en función del calor de entrada y el trabajo, calor de entrada y calor de salida, así como lo hicimos para calcular la eficiencia en las máquinas térmicas y también a partir de la relación entre las temperaturas, entre el depósito de alta temperatura y el depósito de baja temperatura, pues estarían expresadas de esa manera. Podemos compararlas con la eficiencia de una máquina térmica y veríamos que tiene ahí sus diferencias, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver con las máquinas de refrigeración. También aquí nos presentamos una gráfica del ciclo termodinámico de la máquina de refrigeración. ¿Qué creen? Ya la teníamos. La gráfica presión con volumen, contra volumen para los sistemas de refrigeración sería idéntica a la que vimos en el ciclo de Carnot, pero en el sentido inverso. Es decir, con la diferencia de que se recorrería en sentido contrario. A partir de A
también, pero de A pasaríamos en lugar de A a B, entonces de a C, de C a, no, de A a B, de D a C, de C a B y de B a A. Es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces el ciclo de Carnot también corresponde al ciclo de refrigeración, pero en sentido inverso, ¿verdad? Y con esto finalmente terminamos los conceptos de procesos termodinámicos y ciclos termodinámicos.